Bueno, cambiamos de tema porque en el marco de la conmemoración de los 30 años de la primera cumbre de las Américas, que recordemos, se realiza todos los años por parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde van los presidentes del continente, esta semana se realizó en Chile un evento para reforzar la democracia en América que fue organizado por el Atlantic Council, entre otros organismos, y se encuentra en nuestro país el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, quien nos acompaña en estos momentos en el estudio. Embajador, muchas gracias por estar en Mega Noticias Mundo. Gracias por la invitación. A usted por estar acá. Bueno, tenemos muchos temas en carpeta, el tiempo es bastante acotado, pero queremos comenzar por lo que va a suceder en poquitos días en su país con estas elecciones presidenciales en Estados Unidos, que va a enfrentar a dos visiones totalmente opuestas de país, ¿no? Lo que ha sido Donald Trump, que podría retornar a la Casa Blanca, y Kamala Harris, que si bien ella anoche dijo que no va a ser la continuidad de Biden, también quiere implementar un estilo distinto. ¿Cómo ve usted esta elección que se aproxima? Bueno, Pablo, lamentablemente como funcionario público y diplomático no me corresponde hacer comentarios sobre las elecciones en Estados Unidos. Lo que sí le puedo decir es que mucha gente van a votar, están muy ansiosos para ver quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, que se va después del 20 de enero. Y bueno, veremos lo que ocurre en 3 semanas. Pero ¿cómo ha sentido la percepción también del votante? Hay varios temas que le aquejan a la población, como es la economía, cómo ha sido la migración, cómo ha sido la seguridad. ¿Cómo ha visto finalmente estos temas que le preocupan a la ciudadanía? El votante le interesan muchos temas, no son uno o dos. Es difícil saber qué va a motivar al votante. Eso lo vamos a saber después de las elecciones, cuando se hagan unas encuestas después de las elecciones. Pero en este momento es difícil saber. Y una de las cosas que también se ha hablado es la polarización, ¿no?, que hay en Estados Unidos, que ha sido bastante grande. Hemos tenido un candidato como Donald Trump, que ha tenido ya varios intentos de asesinato en esta campaña. Lo que sucedió tras las elecciones pasadas con el ataque al Capitolio, también con declaraciones que a lo mejor han sido bastante duras. ¿Cómo ve ese ambiente electoral en el cual se va a desarrollar esta elección? Bueno, lamentablemente el tema de la polarización no es un fenómeno solo de Estados Unidos, realmente afecta a toda la región. Es por eso que estamos acá con el tema de la democracia. El reto que tenemos en todo el hemisferio es la polarización, la desinformación, y estamos tratando de hacer todo lo posible a un nivel multilateral, hemisférico, para combatir ese desafío. ¿Está en riesgo la democracia de Estados Unidos con los resultados que vayan a ver el 5 de noviembre? No, yo creo que la democracia no está en riesgo, pero sí hay vulnerabilidades. Eso ocurre, repito, no solo en mi país, pero en todos los países. Pero la solución como siempre digo yo, la solución a los problemas de la democracia no es menos democracia, es más democracia. Perfecto. Bien, vamos a avanzar en el siguiente tema. Embajador, sin duda, este año uno de los principales problemas que ha tenido nuestra región ha sido Venezuela, una crisis que se ha expandido tras las elecciones presidenciales en este país con el desconocimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Yo vi que hace poquitos días en la misma Organización de Estados Americanos, en la OEA, se presentaron las actas, ¿no? Fue el Centro Carter a presentar las actas. ¿Cómo están manejando ustedes esta crisis? Porque para mí, yo creo que es incontrarrestable de que Maduro vaya a asumir el 10 de enero. Es cierto lo que dicen en el sentido de que estamos en una encrucijada, pero la responsabilidad de la OEA es de no abandonar al pueblo venezolano y la voluntad que se expresó en las elecciones de julio 28. Nosotros tenemos la obligación de seguir llamando la atención, reconocer qué fue el resultado de esa elección y trabajar con otros actores internacionales, países, la Unión Europea, etcétera. Y creo que es una lucha no solo externa, pero una lucha interna. Nosotros, la comunidad internacional, tenemos que seguir apoyando las fuerzas democráticas dentro del país y no simplemente abandonar, cansarnos, frustrarnos, aunque las cosas no luzcan bien en este momento, pero yo tengo fe de que la democracia tiene que sobrevivir, tiene que ser restaurada en Venezuela. Ahora, para estas últimas elecciones hubo varios cambios importantes a diferencia de otros comicios anteriores para generar este cambio en Venezuela. Por ejemplo, en materia electoral tuvimos una oposición que fue prácticamente unida en un candidato, es decir, por primera vez en mucho tiempo no se había unido la oposición para confrontar al régimen chavista en esta misma elección. El Centro Carter, que muchas veces avaló, dijo que había transparencia en las elecciones, por primera vez también se retracta esta vez y dicen aquí hubo derechamente fraude. Tercero, muchos gobiernos de izquierda de Latinoamérica, progresistas, también han sido muy críticos. El caso del gobierno de Chile con Gabriel Boric, el caso de Lula da Silva en Brasil, el caso de Gustavo Petro en Colombia, y también había una presión importante de la comunidad internacional. ¿Qué se necesita para que finalmente
Nicolás Maduro reconozca lo que ha sucedido en el país o se genere un cambio a favor de la democracia. Es cierto lo que dice, Maduro está aislado. La comunidad internacional realmente se ha unificado en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Maduro tiene muy pocos aliados. Uno de ellos es Rusia, por ejemplo. Nosotros tenemos que mantener la presión diplomática y económica. El coraje que se vio, que a pesar de toda la represión, las restricciones, los obstáculos, etcétera, el pueblo venezolano, Pablo, salió a las calles a votar a pesar de todos los problemas. Y se expresaron. Y yo creo que no podemos abandonar no solo el resultado de la elección, Pablo, sino el abuso, las violaciones de derechos humanos que se están viendo. Claro. La OEA habló de que hay un terrorismo de Estado. La Comisión Interamericana dijo eso. Sí. Y otras, las naciones han dicho lo similar. Nosotros no tenemos el lujo de simplemente no nos resultó y darle la espalda. Vamos a seguir insistiendo, Pablo. Pero ¿cómo se puede insistir? Cuando ya se han tomado todas las determinaciones, cuando muchos organismos han denunciado las violaciones a los derechos humanos, cuando se ha constatado que hubo efectivamente fraude. El protagonismo está dentro de Venezuela. Son las fuerzas democráticas. Yo sé que no es fácil, no somos nada ingenuos, Pablo, pero no hay otra solución de seguir apoyando a ese pueblo y esa oposición y esos liderazgos que han demostrado gran coraje. Y nosotros vamos a insistir. No va a ser fácil, no somos nada ingenuos, pero tenemos que seguir con el apoyo de todos los partidos políticos en la región, los gobiernos democráticos que están comprometidos con la democracia. Estados Unidos en el discurso ha sido muy crítico contra la administración de Nicolás Maduro, con la situación que está viviendo Venezuela, pero hay que decir también que Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano, que eso también administra finalmente muchas de las acciones que hace el régimen. Ya no lo es. Autocrítica ahí? Lo era, Estados Unidos era el principal consumidor, pero ya no lo es. Nosotros sí pero debe estar dentro del top 3, por lo menos. Sí, lo que pasa es que Venezuela está produciendo 200, 300 mil barriles al mes, que eso es una fracción de lo que producía antes. Nosotros realmente no estamos importando más. Venezuela lo que anda exportando a China y otros países, pero todavía hay sanciones, no sanciones al sector petróleo específico, pero hay otras sanciones que todavía no se han quitado. Pero no hay una autocrítica también de tanto tiempo haber sido el primer comprador del petróleo, seguir siendo todavía, que eso también genera finalmente los recursos para que ellos puedan solventarse dentro del país. El régimen Maduro se sostiene no por los dólares que quizás recibe de algunos de la exportación de petróleo. Lo hace a través de la fuerza y de la represión bruta, sin discreción y sin respeto a ninguna norma internacional. La represión no requiere de muchos recursos, Pablo, y lo están utilizando todos. Perfecto. Y por último, embajador, quiero que pasemos al siguiente tema, porque usted lo sabrá bien, el tópico principal en estos momentos en el continente o el que más tiene preocupación entre los ciudadanos es el tema de la seguridad, ¿no? Que también ha afectado la democracia dentro de nuestro mismo continente. Aquí en Chile es el principal tema de preocupación por parte de la misma ciudadanía, sobre todo por el ingreso del crimen organizado, ¿no? Las bandas transnacionales que se han desplegado en gran parte de América. Ya no estamos viendo organizaciones locales en un determinado país, sino que traspasan las fronteras, tienen conexiones, y allí tenemos los carteles mexicanos, las bandas en Ecuador, las bandas en Colombia, el mismo Tren de Aragua, que hoy día es una de las máximas alertas en Estados Unidos. ¿Cómo se puede combatir estas bandas que ya están en múltiples países? Como diplomático de una organización multilateral quiero enfatizar algo, Pablo, y es que estos problemas, y no solo el crimen organizado, pero el cambio climático, para decir otra amenaza, requiere de respuestas multinacionales. Ningún país solo, incluyendo los Estados Unidos, puede combatir el crimen organizado internacional. Se requiere de coordinación, de colaboración, de compartir información, de compartir capacidades, etcétera, para enfrentar este desafío, que es un desafío transnacional. Claro. Ningún país solo puede enfrentar con sus políticas públicas, pero eso es un factor importante. Los gobiernos tienen que tener las herramientas para combatir este flagelo. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿eh? Para mí, mayor multilateralismo es lo que debiese finalmente primar en un hecho como este, porque ya las bandas trabajan de manera multilateral y trabajan de manera transnacional. Ahora, ¿cree que es la acción correcta, coordinada? ¿Existe esa coordinación hoy día entre los países? Sabemos que hay intercambio de inteligencia, sabemos que hay convenios entre las policías, sabemos que se informan cuando hay un sospechoso en otro país, pero ¿realmente está funcionando esa logística? Yo creo que sí, pero hay mucho más que hacer. Tenemos que ser ágiles, tenemos que tener las capacidades para responder.
Ellos no reconocen frontera, como acabas de decir, Claro. tienen una gran agilidad, los estados no tienen el mismo nivel de agilidad, nosotros tenemos que tener la misma agilidad. Estamos trabajando juntos, estamos coordinando, pero todavía hay mucho trabajo que hacer si vamos a realmente enfrentar este problema. ¿Desde Chile se le ha pedido ayuda a la OEA o a Estados Unidos por el tema de la seguridad? Todos los miembros de la OEA piden ayuda y coordinan con la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. Es un factor importante, pero no es suficiente, no tenemos todos los recursos. Tenemos que ser un actor, pero no el único actor. Realmente necesitamos un esfuerzo multilateral que incluya organizaciones como la OEA para enfrentar este problema, pero es importante que los estados tengan también las herramientas que quizás no existían antes. Ha escuchado, me imagino, del Tren de Aragua, ¿no? Esta banda venezolana que ha sembrado el terror aquí en Chile, en Perú, en Colombia, en su mismo país. Y hoy día también ha sido bastante protagonista en Estados Unidos, lamentablemente. Ha salido también a la palestra dentro de estas elecciones presidenciales. Si nos puede describir qué se está viviendo con el Tren de Aragua en Estados Unidos, ¿qué reporte ha tenido usted? Bueno, siempre hay organizaciones criminales. El Tren de Aragua no es el único que siempre estamos enfrentando. Ellos han tomado la noticia porque hay un ambiente político donde ellos su nombre ha llegado al frente, pero hay otras organizaciones. Hay organizaciones, usted dijo, organizaciones mexicanas, albaneses, italianas, todas están coordinando y trabajando. No debemos simplemente hablar del Tren de Aragua como una organización. No, realmente hay muchas otras. Y si nos enfocamos en solo una, perdemos el visto de las otras. Tras la llegada del presidente Nayib Bukele en El Salvador, hoy día se habla mucho de la mano dura, de las megacárceles, de aplicar esta misma medida súper fuerte contra este tipo de bandas, en el caso de El Salvador contra las maras, pero Ecuador han replicado lo mismo, Honduras han hecho algo similar, Argentina también quiere hacer lo mismo bajo el gobierno de Javier Milei. ¿El método Bukele es una solución al tema de la seguridad? No, cada país tiene por sus características, sus idiosincrasias, el tamaño de la economía, la amenaza de la inseguridad, todo tiene que tener su elemento nacional. Pero yo creo, Pablo, y termino con esto, no debe haber una relación excluyente entre la seguridad y la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Necesitamos las dos cosas. Y yo creo que la idea de que hay una relación diconómica entre libertad y seguridad es falsa. Podemos tener las dos. Por último, yo decía en la introducción que estuvo aquí usted en el marco de los 30 años de la Cumbre de las Américas en la OEA, donde se abordó el tema de la democracia en el continente. ¿Qué fue lo que más le quedó de esta visita aquí a Chile, lo que se habló finalmente en esta misma jornada? Que todos compartimos oportunidades, pero también desafíos. Y una es la democracia. O sea, la democracia se ve en una situación crítica en este momento. No estoy hablando de Chile, estoy hablando de toda la región, incluyendo mi país. Y realmente como el crimen organizado, para enfrentar los riesgos y los problemas de la democracia, necesitamos un esfuerzo conjunto. Y en la OEA, a través de la Carta Democrática Interamericana, estamos haciendo eso. Cómo actualizar la Carta para tener las herramientas para enfrentar estos desafíos de la democracia. Embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, muchas gracias por haber venido a Mega Noticias Mundo. Gracias, Pablo. Que esté muy bien. Muchas gracias.